Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente a esta hora, nos reúne al finalizar la jornada y para relajarnos un poco y olvidarnos de todas estas noticias que nos atormentan todo el día, ¿no? Tratando de hacer un poco de prevención, de recomendaciones para tener una buena salud, un mejor bienestar, y para que podamos llevar las cosas de una mejor manera. Hoy un tema muy interesante y con una persona más aún, ¿no es cierto? Hoy vamos a tocar algunos temas que recurrentemente ustedes nos piden en diversos programas y bueno, hoy conseguimos, vamos a hablar específicamente de ellos, y que son las consultas más frecuentes en gastroenterología, los problemas más frecuentes del estómago, del esófago, del intestino, ¿no? Para ello contamos con la presencia de un invitado de lujo. Nos acompaña hoy el doctor Daniel Boglietti. El doctor Boglietti es un reconocido gastroenterólogo a nivel provincial y nacional. Es el jefe del servicio de gastroenterología del Sanatorio Boratti y de endoscopía digestiva. Y hoy tenemos el placer de que nos acompañe y que nos transmita un poco todos esos conocimientos, ¿no es cierto?, que fue adquiriendo desde su formación y que nunca deja de adquirirlo porque lo conozco personalmente y está constantemente investigando, buscando, mirando, leyendo, trayendo las novedades. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro. Si lo hacen en determinado lugar, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Incorporando tecnología, conocimientos y una medicina realmente de avanzada y a nivel de los mejores centros del país. Así que problemas, consultas más frecuentes en gastroenterología, recuerden, pueden empezar a comunicarse 3764 22 14 40 y en 30 segundos estamos con el doctor Daniel Boglietti. Bueno, estamos de vuelta y estamos con el doctor Daniel Boglietti. Como les decía, él es un reconocido gastroenterólogo, ya nos ha visitado en otras oportunidades, pero esta medicina de hoy es tan dinámica, tan cambiante y seguramente hay un montón de cosas nuevas para contarnos. Así que, Daniel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Manolo, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo después de casi 3 años. 3 años, sí. 3 añitos. Sí. Bueno, y en estos 3 años, seguís con las mismas ganas de siempre, ¿no? Sí. Las mismas ganas de siempre. Bien. La gastroenterología es un tema que engloba el nombre, uno dice, pero abarca un universo importante de problemas y de consultas, ¿no es cierto? Yo diría, y vos sabés que nuestro público es de preguntarnos cosas, de saber, quiere que le expliquemos en forma sencilla, que lo entienda bien. ¿Cuáles son los problemas que a diario, porque vivís prácticamente en el sanatorio, si no es en el consultorio, en tu sala de procedimientos, que debemos reconocer que es una de las mejores, ¿no es cierto?, de la región, y con una tecnología realmente de primera y de avanzada. Así que, ¿qué es lo que más requiere la gente de tu especialidad, de tu...? Mira, Manolo, la gastroenterología se volvió una especialidad donde la parte endoscópica requiere cada vez más inclinación quirúrgica y más capacidad quirúrgica de parte del gastroenterólogo. Y la parte del consultorio, la parte clínica, es donde requiere cada vez
si bien tenés que tener básicos conocimientos de gastroenterología, cada día requiere más la parte psicológica, la parte de poder entender y escuchar al paciente, que es muy difícil a nivel mundial porque la consulta cada vez se tiene menos tiempo. Pero esto no nos ocurre en la Argentina, ocurre en todo el mundo. Entonces, es como que estamos divididos entre cirujanos que no somos los días de endoscopía y psicólogos que no somos y médicos que sí estamos formados, pero tenés que tener una gran capacidad de poder escuchar a la gente y de poder explicarle a la gente que más o menos el 60% de la consulta diaria en gastroenterología no se cura con medicamentos, no se cura con una cirugía, no se cura con una dieta y se cura con una serie de cambios en el estilo de vida, la meditación, la respiración, yoga, cambiar formas de ser, formas de vivir, poder conectar más con la familia, con los amigos, sacar un poco de tiempo para lo social, para el día a día, y es lo que a veces más cuesta. Mucha gente, vos te encontrás, nosotros tenemos la suerte en el sanatorio de tener la historia clínica en la computadora, y llevamos varios años y vos ves y le podés decir a la gente: mire, Riera, usted me consultó en el 2013 por lo mismo que tenía. Se estudió, se hizo todo, le explicamos que haga tal cosa. No hice nada, doctor. Trabajo más, reniego más, veo más televisión, me amargo más. Y el mundo está hostil y el país está hostil. Entonces le decís: pero espere, que en el 2014 lo vi y en el 16 y en el 19 vino por lo mismo. A veces la gente va buscando la pastilla milagrosa, va buscando que vos le digas: come estas 4 cosas o estas 5 no las comas, o busca algo de donde aferrarse, y desgraciadamente el camino por ahí es el más largo y es el poder bajar niveles de tensión, de estrés, de preocupación. Y un poco, vos me preguntabas fuera de cámara, ¿qué es la vedette del consultorio de gastroenterología? Sin lugar a duda es el aire en el tubo digestivo. El aire. El aire en el tubo digestivo es un motivo de consulta que vos manejás la parte de estadística, sos el director médico de un sanatorio, estás en un prepago, manejás obras sociales, y la consulta gastroenterológica en los últimos 15 años comienza a crecer y no para de crecer. Y hoy el gas en el tubo digestivo, sin lugar a dudas, es uno de los motivos que más trae a la gente. Causa número 1 de ese gas, sin lugar a dudas, el estrés. El estrés. El estrés. Nos hemos convertido en grandes tragadores, deglutimos aire. Al hablar, al tomar agua, al tragar la saliva, al comer, tragamos aire. Y ese aire es el que la gente te dice que se levantó a la mañana bien, con la panza flaquita, chata, y con el correr del día el pantalón, la pollera, el vestido le quedó chica. Ahí tenemos que descartar que no tenga un sobrecrecimiento de bacterias, que no tenga una intolerancia a la lactosa. El 80% de los adultos, Manolo, tenemos un déficit de la enzima que hace que la leche pueda absorberse. Tenemos un déficit 8 de cada 10 adultos. Entonces, cuando consumimos leche, que la gente comienza a consumir enseguida leche libre de lactosa, o sea, la deslactosada, comienza a comer quesos deslactosados y se siente mejor, pero el problema es cuando come un helado, cuando come manteca, cuando come crema, chocolate, dulce de leche, se distiende, tiene dolor, tiene disconfort y muchas veces diarrea con cólicos. Esos pacientes hay que hacerle un test. Afortunadamente
En Misiones se hacen en varios centros, lógicamente que lo hacemos en el sanatorio, es algo sencillo, lleva un par de horas y tenemos medicación y tenemos una serie de parámetros de la dieta para darle. Pero generalmente son pacientes que tienen asociado un colon irritable, mejoran, pueden tomar helado, pueden comer una torta con chocolate, con dulce de leche, pero muchas veces se levantan, están tensionados, están preocupados y con el correr del día la distensión aparece nuevamente. Ahí te iba a decir, cuando en el ejercicio de la profesión, mientras hice pediatría sobre todo, o prácticamente hasta hace poco tiempo, la intolerancia a la lactosa casi se consideraba que era patrimonio de los chicos, claro. ¿No es cierto? O sea, esa famosa mamá que llegaba, o el papá, ¿no es cierto?, los padres que llegaban con el bebé que lloraba, cada vez que tomaba la leche, cada vez que tomaba una mamadera, tenía cólicos, las gotitas, los masajes, pero era difícil de pensar de que un adulto pudiera tener una intolerancia a la leche. Es más, muchas personas por ahí comenzaban con los síntomas cuando empezaban a consumir más leche pensando, bueno, voy a buscar más calcio, claro. Y ahí empezaba el problema, ¿no? O sea que la intolerancia a la lactosa no es patrimonio de los chicos. No, el 80% de la población adulta, 8 de cada 10 adultos. Lo que ocurre, Manolo, es que los métodos que tenemos son métodos que son cualitativos, te dicen si tenés o no, pero no son cuantitativos, no podemos decirle a alguien tiene algo severo, tiene algo moderado. Entonces yo lo que le explico a mis pacientes, yo tengo una intolerancia a la leche. Todos los días tomo un café con leche, todos los días como una tostada con un poco de queso y lo tolero perfectamente. El problema es cuando como un helado, cuando quiero comer una torta de chocolate, de dulce de leche, cuando quiero comer unos fideos que los sarteñás con crema o con manteca. Ahí, afortunadamente, en los últimos 8 o 10 años es que aparece la lactasa sintética que antiguamente ustedes la hacían traer, claro, de Estados Unidos, de Paraguay, para los chicos, las gotitas. Afortunadamente ahora hay comprimidos para los adultos. El único problema es que hay un solo laboratorio que lo produce y es caro, y muchas veces se necesita consumir diariamente, pero bueno, tenemos la solución por lo menos para que la gente pueda comer una torta, pueda comer un helado los fines de semana sin tener los síntomas característicos que comentamos recientemente. Bien, o sea, consulta muy frecuente. Muy frecuente. ¿Y qué, aparte, digamos, de esa que decía, de esa distensión, así de hincharse la panza, qué otro trastorno le puede traer a un adulto, digamos? ¿La intolerancia? Sí. No, lo que tiene que al no absorber la leche tiene los síntomas porque las bacterias producen dióxido de carbono, producen dióxido de carbono y agua, entonces estás distendido, dolorido, tenés diarrea, pero no te va a llevar a un problema. El inconveniente es que la gente deja de consumir leche, las mujeres van al ginecólogo, le hacen una densitometría, están descalcificadas y ahí viene, consuma más lácteo y bueno, se hace una bola de nieve. Pero bueno, hay que consultar, hacer el test, se llama test de aire expirado, y en base a eso medicarlo. Sí. Otro de los problemas importantes es la acidez. Ajá. Es otro de los motivos de consulta. Y cuando yo estaba haciendo la residencia, Manolo, en el año 88, que estaba en primer año, yo tomaba el 65 el colectivo y tenía 45 minutos de viaje de donde yo vivía hasta el Hospital Udaondo. Por supuesto que nunca me podía sentar porque iba parado, iba lleno. Y aprovechaba para leer, tenía 45 minutos de lectura. Me acuerdo que leo el primer artículo que salió en que el reflujo gastroesofágico podría ser la causa de asma, de laringitis, de trastornos respiratorios e incluso de trastorno del esmalte dental. Empiezan a aparecer un montón de artículos y es así que los otorrinos nos envían muchísimos pacientes
para descartar reflujo, sobre todo en las maestras, locutores, pacientes que hablan mucho, carraspera, dificultad para tragar, como una goma, como algo que tienen en la garganta que les cuesta deglutir, como te dije, laringitis, trastornos de la voz, faringitis a repetición. Y hoy está visto que más del 90% de los casos se debe más a situaciones de estrés, lo que habíamos hablado en un principio, que a un problema de reflujo. Son muy poquitos los pacientes que tienen un problema de reflujo en este caso. Y ahí volvemos a lo mismo. Y lo que están dando muy bien en esos casos es la reeducación postural. Ajá. Son pacientes que tienen todos estos síntomas asociados a una dificultad para respirar que se llama disnea sine materia o disnea suspirosa, que es como que tienen que respirar hondo, tienen que tratar de relajar, y funciona muy bien la reeducación postural, estirar el cuello, estirar la fascia abdominal, pero también es un trastorno funcional sumamente frecuente en la consulta diaria que tenemos. Sí. Y vuelvo a insistirte, son patologías o enfermedades o situaciones que uno decía casi parecían patrimonio de los chicos, porque lo primero que pensábamos era una intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? Bueno, después estaba el bebé que lloraba todo el día, que regurgitaba, que vomitaba mucho, un reflujo gastroesofágico, la posición, sentarlo, cambiar. O sea que el adulto lo puede tener tranquilamente. Tranquilamente. El inconveniente es que la mayoría de las veces no mejora con el tratamiento para el reflujo. Claro. Y se debe más a situaciones de estrés que al reflujo en sí. Si vos querés quedar bien con alguien, rogá que tenga un reflujo erosivo. Ajá. El 98% de los pacientes, con la primera o la segunda dosis, la mejoría es espectacular. Te dicen, doctor, esa pastilla que me dio es mágica. El 90% restante te dice, mire doctor, llevo un mes y estoy igual. Y duplican la dosis o toman asociado, a veces incluso llegan a tomar 2 inhibidores de la bomba que tienen la misma función, diferentes. Sí. Y tenemos que volver por el camino más largo de lo que habíamos hablado recientemente. Porque uno antes pensaba que para ir al gastroenterólogo tenía que tener una úlcera o tenía que tener alguna enfermedad, y no. Hoy evidentemente las consultas son varias y varios los motivos que la llevan, ¿no? Lo que hablaste de la úlcera. Ajá. En la época que nosotros estudiamos, en la época que nosotros hicimos la residencia, vos tenés unos pocos años más que yo, todos los cirujanos tenían una gran experiencia en la cirugía de la úlcera. Si vos hablas con cirujanos jóvenes, te dicen, nunca operé una úlcera perforada. ¿Por qué? Porque el tratamiento del Helicobacter pylori, que es una bacteria que se asocia a la recaída de las úlceras, antiguamente la úlcera se consideraba una enfermedad crónica recidivante, es decir, si tenías una úlcera, te la trataban en algún momento y ibas a volver a tenerla. En la década del 80 aparecen los primeros trabajos sobre el Helicobacter pylori, se erradica la bacteria y las úlceras hoy, te digo que prácticamente desaparecen. Es muy poco lo que vemos de úlceras. Te digo que hacemos un volumen importante de endoscopía y hay meses que no vemos ninguna úlcera duodenal, por ejemplo. Es una de las patologías que ha disminuido enormemente. Te quería preguntar y aprovechar, porque esto es así, es dinámico, ¿no es cierto? Una señora nos pregunta, dice, tengo a mi hijo estudiando en Córdoba y le han diagnosticado esófago de Barrett. Bueno. Esófago de Barrett. Dice, por favor, si podría explicarnos en qué consiste. Ahí hay trajimos eso. Esteban está atento. Está atento. Para que vos te des una idea, el esófago y el estómago tienen un límite neto, pero es una línea. Sí. Donde tenés en el esófago un epitelio adaptado para transportar
transportar la comida nada más. Es solamente para que pase. Solo para el transporte. Y es un epitelio muy parecido al de la piel, es exactamente igual, nada más que no tiene la capa de queratina, la capita externa, y está adaptado para un pH alcalino, un pH neutro o alcalino. Sí. Mientras que el estómago es un epitelio que está adaptado para un pH ácido. Ajá. 3, 2,8, 5, y los divide una línea. Nosotros diariamente tenemos reflujo. El reflujo es algo fisiológico, es decir, que pase el contenido del estómago al esófago. Pero hay una serie de mecanismos que tiene el esófago para que no se dañe. El problema cuando hay un reflujo crónico, que hay un porcentaje pequeño de los pacientes que no sienten la típica quemazón, ese ácido que sube, no se dan cuenta, o aquellos pacientes que hacen una dieta, toman medicación sin que haberse estudiado, sin seguimiento del médico, lo que hacen es un reflujo crónico y el esófago se adapta, como se adapta todo el organismo, Manolo. Sí, sí, sí. Y la forma de adaptarse del esófago es cambiar su epitelio plano estratificado no queratinizado por un epitelio similar al gástrico. Entonces vos entrás con el endoscopio y te encontrás que donde debería haber una mucosa rosadita, hay una mucosa más color salmón que es típica del estómago. Ajá. Eso es lo que se llama esófago de Barrett o metaplasia de Barrett, que es un poco lo que está mostrado ahí. Yo de acá lo veo un poquito borroso, pero lo deben tener bien. Fíjate que hay una parte que dice unión esófago. Yo le pido perdón porque está en inglés a la gente, pero no conseguí ninguna en castellano, Manolo, realmente. Acá está asociado, creo que con una hernia hiatal. Sí. Y fíjate vos que de esa línea hacia arriba tenés una parte circunferencial de toda la mucosa de Barrett, sí, todo lo rojo que debería haber el rosa pálido, y tenés también unas espigas, que es el Barrett en lengüetas que se llama. Está. ¿Qué hay que hacer con el esófago de Barrett? El esófago de Barrett no retrocede, pero hay que hablar con el paciente, biopsiarlo, ver si tiene o no tiene displasia. Si tiene displasia se puede hacer un tratamiento que puede ser con frío o con calor para sacarlo, para quemarlo y que aparezca un epitelio normal. Y si no tiene displasia, darle un tratamiento para evitar el reflujo y que de esa manera no avance. ¿Cuál es el problema? Cuando no está tratado el Barrett, que hay un porcentaje de casos que puede ir un cáncer. Entonces, la gente con esófago de Barrett, sobre todo la gente joven, no tiene que pensar que se va a morir de un cáncer de esófago, pero sí que tiene una enfermedad potencialmente maligna y que tiene que tomar conciencia y controlarse. Ver si tiene displasia, si no tiene displasia, y ya empieza a haber una cuestión específica de cuándo son los controles, que no creo que a la gente le interese. Sí, la gente tiene que saber que tener esto no es para tomarlo a la ligera y que tiene que hacerse los controles y ponerse en manos de un gastroenterólogo. Perfecto. Bien, entonces tenemos la intolerancia a la lactosa, tenemos el aire. Exacto. El aire que parece que molesta bastante. Mucho, muy frecuente el motivo de consulta. Sí. El meteorismo famoso. Meteorismo, exactamente. El reflujo, la úlcera, el Barrett, son las cosas más frecuentes. El dolor que va asociado generalmente con el aire, sumamente común. Sí. Perfecto. Y no sé si tenés otra preguntita. Sí, sí, cómo no. Bueno, acá dice, vamos a ir conversando así lo hacemos más dinámico. Dice, buenas noches, doctor, para el doctor Boglietti. Dice, mi hija tiene 10 años, tiene rumiación. Ah, bien. Sube un pedacito de comida periódicamente. Sí, afortunadamente Misiones
tiene muy buenos gastroenterólogos pediatras, son varios los que hay, por eso nosotros no vemos chicos, sí hacemos endoscopía en chicos, Manolo, sí, pero no vemos. Y la rumiación sería muy importante que vea al gastroenterólogo pediatra. Generalmente está asociado más con trastornos de conducta que con un problema orgánico del esófago. Ajá. Está bien. La rumiación. Perfecto. Bien, después nos preguntan también, que te la voy a hacer ya la pregunta, si no la mandamos por... Bien, una señora de 92 años. 92 años, Elena. Ella quiere saber por qué a los 92 años, cuando come, se le hincha la panza. Ah. Bueno, acordate, ¿eh? No sí, sé desde cuándo, pero si tiene 92 años no debe ser algo muy grave. No, primero felicitarla por haber llegado a los 92 y tener la lucidez de agarrar un teléfono, Hay que comunicarse con esta cosita. Manejar una red social. Elena, ¿no? Elena. Elena, Sí. La aerofagia es la deglución de aire y es sumamente común de ver cuando uno come apurado o come ansioso, ¿no? O come está con algún problema, puede deglutir aire cuando come o en diferentes momentos del día. Pero yo le quiero hacer un comentario donde se hizo un estudio en el cual le decían a los pacientes, los gastroenterólogos, esto es nervioso. Ajá. Y habría que definir qué es ser nervioso, porque la gente tiende a pensar que el tipo nervioso es el que grita, el que chilla, el rezongón. Ese la pasa bien, se descarga. Se descarga. Y el problema es que cuando vos le das una serie de preguntas catástrofes a la gente, se está separando, perdió su trabajo, no llega a fin de mes, un ser querido con problemas de alcohol, de drogas, con la justicia, situaciones de enfermedad, situaciones que te pongan que te angustien, que te preocupen, vas a ver que el 70-80% de la gente te dice, Manolo, no tengo nada de eso. Es más, hace 5 años yo me separé, o perdí mi trabajo, quebró mi empresa, ahora me encuentro bien. El problema está relacionado con el día a día, Manolo. Y hay gente con altos niveles de autoexigencia que en el día a día se angustian y se preocupan, ¿no? Exacto. Y a lo mejor Elena piensa en la nieta o en la bisnieta o en los hijos, o come viendo televisión y el mundo y el país ya dijimos que no está como para comer y ver la tele, entonces deglute aire y eso la distiende. ¿Qué hay para eso? Ejercicio de relajación que los puede conseguir en YouTube, ejercicio de respiración, ayudan muchísimo a la relajación, y comer en una situación, en un ambiente de tranquilidad, de paz, sin la tele, puede ser con música. Hay que volver al mantel, a la servilleta, a un lugar donde uno se pueda sentar tranquilo, y sin lugar a dudas, si se puede relajar, lo más probable que no vuelva a tener estos síntomas, o que los tenga en ciertas situaciones y en otras no. Perfecto. Bien. Daniel, te propongo una pequeña pausa y después te voy a pedir que nos muestres si trajiste imágenes del lugar donde trabajás, de los aparatos que tenés, que contás para hacer algunos diagnósticos a veces que hay que hacer que son más complejos. Pero como ves, bueno, Elena realmente admirable, ¿no es cierto? A los 92 años con el celular, realmente nos causa mucha satisfacción, ¿no? Así que, bueno, les propongo lo siguiente. Estamos con el doctor Daniel Boglietti, le decía, él es gastroenterólogo, ya varios años con nosotros en el Sanatorio Boratti, reconocido a nivel provincial, nacional, ha participado en congresos, publicaciones, realmente se preocupa muchísimo y ha hecho progresar mucho también la gastroenterología en la provincia. Así que lo vamos a aprovechar, vamos a ir a un pequeño corte y después nos va a mostrar un poco su segundo hogar, ¿no es cierto? O el primero a lo mejor, ¿no? Donde pasa muchas horas
con sus pacientes y con los cuales mantiene una relación muy especial, porque como él decía, bien lo decía, ¿no es cierto?, gran parte de lo que uno cree la enfermedad relacionada con la gastroenterología pasa mucho por lo emocional, por el estrés. Entonces, seguramente, si no hubiera sido gastroenterólogo, tal vez hubiera sido psicólogo. Algo así vamos a hablar. Así que un par de minutos y ya volvemos.